A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado algo en qué creer, algo que le dé sentido al caos, algo que explique lo inexplicable. Pero cuando esa fe se convierte en un dogma incuestionable, cuando deja de ser un refugio y se convierte en una herramienta de control, deja de ser luz y se transforma en una sombra. El Covenant en Halo es la representación más extrema de este fenómeno. No es solo una alianza de razas alienígenas, es un culto, una teocracia intergaláctica cegada por su propia creencia. Durante siglos, su doctrina se construyó sobre la adoración a los Forerunners, una antigua civilización que dejaron atrás tecnología y conocimiento. Pero para ellos no eran solo antepasados avanzados, eran dioses. Y cuando creces con la idea de que estás siguiendo la voluntad de los dioses, ¿cómo cuestionar tu camino? ¿Cómo dudar de lo que siempre te dijeron que era verdad? Para el Covenant, el destino era claro, el gran viaje, una promesa de trascendencia, una recompensa celestial que los elevaría al mismo nivel de sus creadores. Para alcanzarlo, solo tenían que seguir las enseñanzas sagradas y activar los anillos de Halo. Pero había algo que no sabían, algo que cambiaría todo. El gran viaje no era la salvación, era la extinción. El mismo poder que adoraban era el que los iba a destruir. Pero la fe ciega no acepta cuestionamientos, no permite dudas. Y cuando alguien desafía la doctrina, no se le escucha, se le silencia. Ahora dime, ¿no te suena familiar? No tenemos que irnos a una galaxia lejana para ver lo que pasa cuando la fe deja de ser un camino y se convierte en una cadena. La historia nos lo ha mostrado una y otra vez. Las cruzadas, la Santa Inquisición, las guerras santas, atrocidades cometidas en nombre de un Dios que nunca habló, pero por el que miles murieron. El Covenant no es solo ciencia ficción, es una advertencia. Es un reflejo de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando y de lo que podría volver a pasar. Porque cuando la fe deja de ser una elección, se convierte en una imposición. Y cuando se convierte en una imposición, deja de ser fe. Antes de seguir, quiero dejar algo en claro. Este video no es un ataque a la fe. Yo soy católico. Creo en el poder de la espiritualidad, en lo mucho que puede ayudar a las personas a encontrar propósito, paz y sentido. Pero hay una diferencia entre vivir la fe y utilizarla para someter a otros. No está mal creer, lo peligroso es imponer. Si te interesa analizar los videojuegos más allá de la superficie, suscríbete. En mi canal hay más análisis de Halo y una serie completa de Assassin's Creed, donde exploramos a fondo sus personajes y temáticas. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Ahora sí, comencemos. El Covenant no siempre fue una alianza. Antes de ser un imperio intergaláctico, antes de ser una religión, fue una guerra. Hace 3500 años, dos civilizaciones estaban atrapadas en un conflicto sin fin: los élites y los profetas. Ambos compartían la misma creencia, que los Forerunners eran dioses, que su legado era sagrado y que su tecnología era la clave para la trascendencia. Pero lo que los dividía era cómo alcanzar ese destino. Los profetas eran frágiles, pero su intelecto los hacía peligrosos. No tenían la fuerza para pelear, pero sí la capacidad de manipular. Ellos controlaban la verdad, y con ella controlaban la fe. Los élites, en cambio, eran guerreros, poderosos, disciplinados, letales. Para ellos, la tecnología de los Forerunners no era un regalo, era intocable, un sacrilegio, algo que no debía usarse, solo venerarse. Eran dos lados de la misma moneda, dos visiones del mismo credo, y en su ceguera se mataron por años. Pero al final, la guerra no la ganó la verdad, la ganó el poder. Los élites fueron derrotados, pero no exterminados. Los profetas, en su astucia, les ofrecieron algo más valioso que la victoria: un propósito. Si aceptaban servir como la guardia real del Covenant, podrían acceder a la tecnología sagrada, no como un derecho, sino como un privilegio. Fue así como nació la mayor mentira de la historia. El Covenant no era una alianza, era una jaula.
Una tras otra, las razas conquistadas fueron encadenadas bajo la promesa del gran viaje, una supuesta ascensión, un destino glorioso más allá de la muerte, una promesa ciega que nadie cuestionaba, hasta que la verdad los golpeó en la cara. Porque un día los profetas hicieron un descubrimiento imposible de aceptar. Por siglos se habían proclamado a sí mismos como los herederos de los Forerunners, pero cuando encontraron los archivos, cuando entendieron lo que realmente decía su historia, se dieron cuenta de algo que los aterrorizó. Ellos no eran los elegidos, eran los humanos. Aquellos a quienes veían como inferiores, como simples bestias sin propósito, eran en realidad los herederos legítimos de los dioses que tanto adoraban. Era una ironía muy, muy cruel. Y cuando la fe se convierte en una identidad, cuando toda tu vida gira en torno a una verdad absoluta, es más fácil destruir al enemigo que aceptar que estabas equivocado. Los profetas no podían permitir que su gente supiera la verdad. Era inaceptable, así que decidieron borrarla. Su guerra contra la humanidad no fue por territorio, fue por ego. Fue la negación de una mentira que se les había ido de las manos. Empezaron con Harvest, una de las colonias humanas más importantes. No dieron explicaciones, no anunciaron su verdadero motivo. Solo los redujeron a cenizas. Y cuando la humanidad intentó comunicarse, cuando buscó la razón detrás de la masacre, los profetas dieron una orden. Eran herejes y debían de ser exterminados. Así comenzó la guerra. Con cada batalla, la fe del Covenant se volvía más frágil, hasta que llegó Halo 2. Porque en el corazón de su ejército, un guerrero empezó a cuestionarse todo. El Badam, un guerrero de élite, había fallado, y por su fracaso no lo ejecutaron. Lo convirtieron en inquisidor, lo marcaron y lo condenaron a cazar a los herejes, a erradicar cualquier idea que pusiera en duda su religión. Pero algo cambió. Cuando enfrentó a los llamados herejes, cuando los miró a los ojos y los escuchó, se encontró con una verdad que no podía ignorar. Todo lo que había defendido era una mentira. Los anillos de Halo no eran el camino a la salvación, eran armas de extinción masiva. Y cuando la duda se filtra en la fe, cuando empiezas a ver las grietas en lo que alguna vez creíste absoluto, ya no hay vuelta atrás. Del Badam y los élites que aún tenían honor decidieron hacer lo impensable, romper su juramento. Se aliaron con la humanidad, no porque quisieran, sino porque no podían seguir defendiendo algo que sabían que estaba mal. Así cayó el Covenant, así murió la mentira. Con la muerte del profeta de la verdad en Halo 3, la estructura colapsó, pero la fe, incluso cuando se rompe, nunca desaparece del todo. Algunos aceptaron la verdad, otros en su desesperación se aferraron a la mentira aún más fuerte. Así nacieron los Desterrados, una facción que ya no peleaba por fe, sino por poder. Así también surgieron los hijos del Covenant, quienes, ante el vacío existencial de haber vivido por una mentira, decidieron ignorar la verdad. Porque cuando tu vida entera se basa en una creencia, a veces es más fácil engañarte a ti mismo que aceptar que todo fue un error. Finalmente, en Halo 5, Julm Dama, el último líder de esta secta, fue asesinado. Y con su muerte, se apagó la última llama del Covenant. Parecía el fin del todo, pero la fe nunca desaparece. Solo cambia de forma. Dime, ¿te suena? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado significado en lo desconocido. Religiones han surgido de la necesidad de explicar lo inexplicable, de encontrar propósito en el caos, de darle un sentido a la existencia. Cristianismo, Islam, budismo, hinduismo, nombres distintos, pero un mismo anhelo. Creer en algo más grande que uno mismo no es un error, no es un defecto. Es, de hecho, una de las razones por las que hemos construido civilizaciones. Pero, ¿hasta dónde puede llevarnos la fe cuando se convierte en fanatismo? ¿Cuántas atrocidades pueden justificarse en nombre de un Dios que, irónicamente, predica el amor? Las cruzadas, un ejército de cristianos europeos marchando al grito de «Es la voluntad de Dios»,
no solo asesinaron a musulmanes, sino a mujeres y niños. Porque cuando la fe se tuerce, el enemigo no es solo aquel que piense diferente, sino cualquiera que se interponga en el camino. La Santa Inquisición, un festival de torturas, hogueras, amputaciones y sangre, todo en nombre de la pureza espiritual, se mató por herejía, se mató por ciencia, se mató por pensar diferente. Siglos después, los métodos cambiaron, pero el fanatismo siguió intacto. ISIS destruyendo monumentos históricos, justificando masacres, imponiendo su versión de la fe a punta de miedo y sangre. Porque la religión no es el problema es cuando se convierte en un arma, cuando se usa para dividir en lugar de unir, cuando se transforma en una excusa para el odio, la intolerancia y el control absoluto. Nos gusta pensar que el fanatismo es cosa del pasado, que la brutalidad religiosa solo existe en los libros de historia o en los titulares de tierras lejanas. Pero el fanatismo nunca desapareció, solo cambió de forma. Hoy lo vemos en quienes se aferran a una moral selectiva, en quienes predican bondad en domingo, pero ignoran el hambre de los demás el resto de la semana, en quienes condenan el amor entre personas del mismo sexo porque los niños no deberían verlo, pero cierran los ojos cuando una niña de 12 años es obligada a ser madre porque el aborto es pecado, en quienes se sienten dueños de la virtud, pero reducen a las mujeres a objetos de placer o reproducción, los mismos que idolatran a Jesucristo, pero olvidan que Él caminaba con prostitutas, recaudadores de impuestos y leprosos. El problema nunca ha sido la fe. El problema es cuando la fe se convierte en una herramienta para manipular, someter y justificar la injusticia. Cuando se usa para justificar la violencia, la opresión y la muerte. La historia ya nos enseñó la lección. Nos la enseñó con las cruzadas, con la Inquisición, con la esclavitud, con la guerra. Y si no aprendemos de ella, estamos condenados a repetirla. Dime, ¿cuántas veces más necesitamos ver la sangre correr antes de entenderlo? La historia nos ha demostrado una y otra vez que las ideas por sí solas no son peligrosas. Lo que las vuelve letales es el fanatismo que las acompaña. Esas creencias llevadas al extremo donde cualquier duda se vuelve traición y cualquier voz disidente se silencia con violencia. El Covenant en el universo de Halo no es solo un enemigo de la humanidad, es el reflejo de lo que ha sucedido en nuestra historia. Su dogma religioso, su ceguera ante la verdad, su convicción de que el gran viaje es lo único que importa, resuenan con el eco de la Santa Inquisición, porque al final no es solo un problema de ficción, sino de lo que hemos sido como humanidad. Las religiones en su origen buscan conectar al ser humano con lo divino, darle sentido a lo inexplicable, pero cuando se convierten en herramientas de poder, la verdad deja de importar. La Santa Inquisición no fue un acto de fe, sino de control. No era solo sobre proteger el cristianismo, era sobre moldear el pensamiento de las personas con fuego y sangre. El Covenant no era distinto. Sus líderes, los profetas, construyeron un imperio sobre una mentira, que los anillos de Halo llevarían a la ascensión, cuando en realidad solo traerían muerte. Y al igual que la Inquisición, los fieles no cuestionaban porque cuestionar era condenarse. Y aquí es donde vemos lo aterrador, cuando las personas creen más en una idea que en la realidad misma, son capaces de destruir todo a su paso. Los inquisidores quemaban vivos a quienes llamaban herejes, convencidos de que estaban salvando almas. No importaban los gritos, las súplicas, el dolor, porque en su mente lo que hacían estaba justificado. La fe se convirtió en su arma. El Covenant aplicó la misma lógica, pero en una escala cósmica. Para ellos, la humanidad no era solo un obstáculo, era una impureza, un error en el diseño divino. Y así como la iglesia justificó sus guerras en nombre de Dios, el Covenant lo justificó su genocidio en nombre del gran viaje. Es aquí donde nos damos cuenta del verdadero problema del fanatismo. Cuando crees que lo que haces está respaldado por lo divino, entonces no hay límites, no hay piedad, porque en su mente todo sacrificio vale la pena si el destino final es la salvación. No es casualidad que las civilizaciones que han basado su existencia en el fanatismo terminen cayendo.
La Inquisición no solo persiguió a quienes cuestionaban su poder, sino que llegó a destruir a sus propios creyentes. Bastaba con una acusación, con una palabra malinterpretada para que alguien pasara de ser un devoto a ser un condenado. El Covenant vivió la misma historia. Cuando los élites descubrieron que su fe estaba basada en una mentira, se dieron cuenta de que habían masacrado a civilizaciones enteras por algo que ni siquiera era real. Y ese mismo fanatismo que los mantuvo unidos por siglos terminó destruyéndolos desde dentro. Y aquí está la gran enseñanza. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puede tomar años, siglos incluso, pero al final ningún imperio construido sobre mentiras y sangre puede sostenerse para siempre. Creer no está mal, tener fe no es el problema. El problema es cuando dejamos que esa fe nos convierta en verdugos, cuando creemos que nuestra verdad es la única verdad y que cualquiera que la cuestione merece ser castigado. La historia nos lo ha enseñado, pero la pregunta es, ¿hemos aprendido o estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? Tal vez la verdadera prueba de fe no está en creer sin cuestionar, sino en atrevernos a cuestionar incluso aquello en lo que más creemos. Porque si una idea no puede sostenerse sin recurrir a la violencia, tal vez nunca fue una idea digna de ser seguida. Hay una frase de Nietzsche que con el tiempo ha sido malinterpretada hasta el cansancio. Dios ha muerto. Muchos la leen y piensan que el filósofo simplemente estaba negando la existencia de Dios, como si fuera un grito de rebeldía contra la religión. Pero en realidad, Nietzsche no hablaba de la inexistencia de Dios, hablaba del cambio en la humanidad. Antes, la religión era el eje central de la vida, el pilar donde las personas depositaban sus miedos, sus dudas, sus tristezas. No había espacio para el cuestionamiento porque todo encontraba respuesta en la fe. Pero con el tiempo, la humanidad comenzó a transitar un nuevo camino. Ya no se vivía bajo la idea de que la religión era el único faro en la oscuridad. La gente empezó a mirar más allá, a encontrar significado en otros lugares, en la ciencia, en la filosofía o en la experiencia propia. Y aquí está la verdadera cuestión. La religión en sí misma no es el problema. El peligro está en el fanatismo, en aceptar dogmas sin cuestionarlos, en creernos superiores por seguir una creencia específica. Ser creyente no significa imponer la fe a los demás. No significa que aquellos que piensen distinto están perdidos o son menos valiosos. Si la religión enseña amor, compasión y humildad, entonces el verdadero reto es vivir conforme a esos valores, no utilizarlos como una bandera de superioridad. Si decides creer en Dios, cree con el corazón abierto, no con los ojos cerrados. Porque la fe debería ser para construir puentes, no para levantar muros de unos con otros, y sobre todo, no para justificar ningún tipo de masacre contra ningún ser humano. Hey, antes de que te vayas, si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti y para más personas que disfrutan estos temas. Si te apasiona Halo, te dejo en la descripción los videos que he hecho sobre la saga. Seguro te van a encantar. Y si también te gusta Assassin's Creed, tengo varios análisis que pueden interesarte. Por mi parte es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídate mucho y que tengas una semana increíble. Chao, chao.